¿Cómo está, iglesia? Qué buena onda es eso de traer a nuestros hijos, que nos quitan la simpleza humana de decir, pues ya lo sabe todo. De venir y decirle, mira, es mi bebé. Ese es el chiste de presentar a los hijos, de tomar en cuenta a Dios, no diciendo, pues es que ya lo conozco, lo conocía desde antes, sino con esa emoción cuando... ¿Cuántos son papás aquí? ¿Cómo presentamos al recién nacido con los familiares y amigos, no? Lo mismo con Dios. No porque Él conozca todo y sepa todo, nos debe de, o debemos de ser simples para ese tipo de cosas. ¿Está usted de acuerdo? Y con la misma emoción, tomar en cuenta de eso. Acaba de nacer. ¿Me explico? No sé a quiénes nos recordemos. Hace como, estaba yo haciendo cuentas, venimos, mi esposa y yo, si no mal recuerdo, en diciembre del 2015, hace 4 añotes. Alguien que mi esposa es Susi Dom, una chica que vino acá. No vino ella, pero vinieron sus discos, ahí de verdad. No, les manda saludos, ella está viajando ahorita para Querétaro, los días siguientes va para Morelia, y a mí me tocó trabajar, entonces yo me quedo por ahí, por la base aérea de Santa Lucía, donde están haciendo el aeropuerto, ahí tiene usted su casa. Estamos muy agradecidos con los pastores que nos reciban. La invitación fue así muy express, pero contentos de estar aquí con ustedes. Y les bendecimos, reciban un fuerte abrazo, un caluroso beso de parte de mi esposa. Me dice, salúdame a la iglesia. Y bueno, tomando en cuenta estas fechas, por lo regular nos da por predicar de la Navidad y todo eso, ¿sí o no? Pero yo no voy a predicar de eso. Estaba yo considerando, pensando en los tiempos, ¿no? Hay gran controversia hasta hoy en día, después de 2000 años, y desde el tiempo en que se instauró que el 24 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, con los teólogos, claramente, yo creo que la mayoría sabemos que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Entonces nosotros celebramos un acontecimiento, no una fecha. Pero yo pensaba en los tiempos en que Jesús nació. Y si usted se da cuenta, si usted ve un poquito de historia de los judíos, de historia universal, Jesús vino en el momento exacto de la historia. Si Él hubiera venido 100, 200 años antes o 50 adelante, las cosas no hubieran cuadrado como tenían que ser. Pero digo, este es otro tema, hablar de este punto. Pero considerando los tiempos, me doy cuenta que hoy en día vivimos una cultura que es relevante en nuestra vida a través de las cosas como se van implementando, lo que hoy en día conocemos como tendencias. No sé si me expliqué. Todo es en base a tendencia, ¿no? Antes, en mis poquitos años de mi juventud, hace 15, 10 años más o menos, no más, yo recuerdo que lo que marcaba mucho la tendencia eran dos cosas: la moda, la ropa, sí, y la música. Pero no había más. Somos ochenteros. Sí. Pero ahora las tendencias vienen marcando tu estilo de vestir. Ya no es la forma, ya no es la moda, sino el estilo, más o menos ubicado en una moda. Pero además de eso, el estilo de comprar tu ropa. Antes las tiendas eran igualitas, ¿sí? Sí. No sé si se acuerda usted y yo íbamos a tiendas y pues todas se parecían. Pero ahora nosotros diferenciamos las marcas o las tiendas de marca porque todas son igualitas. Así vaya usted en Puebla, en México, cualquier. Si es la misma marca, la tienda es igual, ¿no? Sí. Pero, y la tienda tiene una característica, o sea, está personalizada. Y hay otras que se parecen, pero no tienen que ser iguales para que usted no se confunda con la marca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y todo eso se vuelve tendencia. Hoy en día, comer ya no es cuestión de qué se me antoja,
ya es cuestión de qué experiencia voy a vivir yo al ir a comer a tal lado. O tomar un café. O sea, no es lo mismo que nos tomemos un café en el Vips que en el Italian Coffee o en el Starbucks. ¿Está usted de acuerdo? Hoy en día las empresas ya no se dedican, o sea, usted le dice a los dueños de Starbucks, ¿qué vendes? Y responden, yo vendo una experiencia. Y por ahí te cobro un café. Pero te vendo una experiencia. Estos tiempos son así. Ahora nosotros estamos en esta tendencia de donde comes, cómo comes. No sé si han ido, mi hijo es muy fan de no sé si aquí en Puebla hay un restaurante que se llama Chuck E. Cheese, de un ratonzote, ¿sí hay? Ok, Chuck E. Cheese, la comida es pésima. ¿Quién ha comido en Chuck E. Cheese? Y me va a dar la razón. ¿Sí o no? La pizza es pésima, y el refresco es de máquina, y el café es amargo. Pero ¿saben por qué Chuck E. Cheese ha trascendido en la cultura americana y latinoamericana? Porque le pegaron, dijeron, los niños son inquietos y los papás siempre queremos tenerlos entretenidos, entonces vamos a ponerle un ratón que tiene unos amigos y vamos a poner videojuegos y vamos a hacer que los niños vayan a comer y vivan una experiencia. ¿Sí o no? Y ahora vivimos todo. El cine es una experiencia que te sientas y empieza a moverse la butaca y el sonido aquí y el 3D, ¿sí o no? Ya nada que ver con lo que veíamos antes. Ya es una experiencia y todo es en base a experiencia. Pero ¿saben quién fue el fundador de vivir experiencias? Cristo Jesús. De verdad, Vamos a verlo bíblicamente para que usted no diga qué herejía me están queriendo predicar. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículos 51. Amén. Versículo 51 dice así, ¿ya lo tiene? Sí. Dice que dijo Jesús: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, en el 52, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Mire, póngale pausa. Vamos a ponernos en el papel meramente humano. Si usted viene aquí alguien y se para y le dice: es que tienes que comerte mi carne, y si se te atora, te bebes mi sangre, ¿usted qué pensaría? Olvídese que es Jesús. Solamente de oír una persona que le habla de comer su propia carne, ¿qué pensaría usted? Está loco, ¿no? O sea, ¿qué se fumó? ¿Qué le pasa? Y eso es lo que los judíos estaban contendiendo y decían: o sea, ¿estás escuchando? No puede ser que esté hablando eso. Pero vamos a ser bien sinceros, ¿a qué se refería Jesús? Porque por algo, o sea, la verdad es una locura, pero Jesús por eso revolucionó y sigue revolucionando el mundo. Porque sus locuras tenían base, pero eran locuras, como dice Pablo, ¿no? Que para los que se pierden son locuras. Nosotros ya entendemos y decimos: tienen toda la sensatez. Pero vamos a decirle, la locura de Jesús tenía una base. Miren lo que dice más adelante. Dice Jesús en el 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Pero miren lo que dice el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Fíjese bien, los discípulos, los que andaban con él, dijeron: esto está duro. Y como consecuencia, dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Podríamos pensar de entrada que muchos de sus discípulos dijeron: no, pues sí, la verdad es que sí, ya enloqueció, mejor ya no lo seguimos, ¿no? Y esa fue la razón. Suena coherente pensar esto. Pero la realidad es que Jesús estaba dirigiendo a personas que conocían muy a detalle el significado de la comida y la bebida. Recuerden ustedes que los judíos tienen leyes para comer. ¿Qué deben comer y qué no deben comer? Ellos sabían. ¿Saben ustedes que hoy en día hay una marca que certifica alimentos de calidad que se llama kosher? Y la certifican los judíos. Kosher quiere decir a la luz de la ley. Entonces, hoy en día el mundo se rige que si un alimento tiene una certificación kosher, es de calidad, porque los judíos, que son expertos en alimentos, lo están certificando. Entonces Jesús le estaba hablando a personas que sabían exactamente a qué se refería con comer y beber su sangre. Inmediatamente los discípulos dijeron: él está hablando algo espiritual y algo muy profundo, yo no puedo seguir. Ahora me va a preguntar usted: ¿qué era eso que estaba hablando Jesús? Sería la pregunta, ¿no? ¿A qué se refería Jesús? Si coméis, porque no tiene mucho sentido de entrada. Pero Jesús no se estaba dirigiendo a gentiles, o sea, gente que no eran judíos, sino a judíos, conocedores de la ley y los métodos alimentarios que Dios mismo les había mandado a través de Moisés. Miren, vamos a desglosarlo. Comida y bebida son las necesidades imperantes del ser humano. Ni siquiera son necesidades básicas, son imperantes. O sea, a la comida y a la bebida nosotros no le podemos decir: espérate 15 días y te doy. Al estómago usted no le puede decir que se espere. ¿Está de acuerdo? Como quiera, una necesidad primordial como la ropa o el techo pueden ser suplidas de alguna manera, ¿no? ¿Qué hacen los indigentes en la calle cuando no tienen mucha ropa? Saben envolverse en periódico, saben cómo utilizar el cartón, saben cómo evadir el frío y saben hacerse un techo. Pero ¿qué pasa con la comida? Esa la tienen que buscar a fuerza. ¿Está usted de acuerdo? Hay algunos pasajes en donde la Biblia dice: y Jehová llamó al hambre, o hubo una hambruna en la tierra y vino el hambre a la tierra. ¿Sí los ha leído? El hambre es un factor por el cual Dios, es un factor físico por el cual Dios da grandes enseñanzas espirituales. Por eso lo del ayuno. Pero en este caso, hablando de esta necesidad imperante a la que nosotros quizá podemos aguantar, porque no tenemos que comer un par de días, 3, 4, si usted quiere, muy robusto y fuerte, hasta 5, que está muy difícil, a menos que no esté siendo soportado por el respaldo del Espíritu de Dios en un ayuno. Está muy difícil que nosotros podamos decirle al estómago: espérate tantito. Entonces Jesús está hablando de una necesidad imperante, pero esta necesidad imperante, ¿qué tiene que ver con esta locura de decir: cómete mi carne y bébete mi sangre? Mire, acompáñenme al Salmo 34, versículo 8. Y aquí nos da el sentido de lo que quiere decir esto que Jesús estaba hablando en el momento. ¿Ya lo tiene, amén? Mire, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía.
Ahora, nuestra palabra clave es gustar, porque este gustar es en el hebreo ta'am, así se pronuncia, ta'am, gustar, y quiere decir comer, discernir, percibir o evaluar. Pero esta es la palabra que los judíos, nosotros cuando estamos comiendo y llega alguien inesperadamente, ¿qué le decimos? ¿Gustas? Y los judíos dicen ta'am, ¿gustas? Entonces aquí el salmista está diciendo: come, prueba que Dios es, o que Jehová es. ¿Cobra sentido lo que Jesús decía? Ahí le va más adelantito. Jesús no vino a ofrecer religión o métodos de seguir a Dios. Jesús vino a ofrecer lo que en un principio hablábamos en la introducción: experiencias. Y la única experiencia que el ser humano puede probar en esta vida, que tiene una connotación interna y externa, es la comida o la bebida o lo que entra por la boca. No hay usted puede tocar y decir: ¡ay, está suavecito, está padre! ¿No? Los sentidos son muy importantes. Los 5 sentidos en la Biblia son muy importantes. Miren, les doy un dato. ¿Tenemos por aquí un doctor, doctora? ¿Alguien de medicina? Levanten su mano. No, si no, allá afuera, ustedes. Es que todos me van diciendo atrás. Ok. ¿Dónde se encuentra el sentido del equilibrio, por lo cual nosotros caminamos derecho y no nos caemos? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué está en el oído? Porque el equilibrio y la dirección correcta vienen a través de oír. Podrían estar en otro lado del cuerpo, ¿sí o no? Pero Dios lo puso en el oído para darnos a entender. Mire, le voy a contar algo. Este va gratis por el mismo precio, ¿eh? No lo contemplé en la prédica, pero le voy a... Cuando los judíos estaban en el monte Sinaí y que veían cómo subía el humo y que todo retumbaba y los truenos, ¿qué fue lo que le dijeron a Moisés? Habla tú y nos transmites, y nosotros lo hacemos, va. No sé a qué muramos. Y ok, va Moisés, y luego regresa, y luego vuelve, y para los pasajes le daban a Moisés, pero ahí iba y venía el pobre. Pero en una de esas le dice el pueblo a Moisés: haremos, solo el original, el hebreo lo dice, aquí en la Reina Valera, en las versiones que nosotros usamos en traducción al español no lo tiene, pero la Torá lo dice así, que le dijo el pueblo a Moisés: haremos y oiremos lo que Jehová nos diga. ¿Sí entiende usted cómo está la cosa? Lo hicieron al revés, era oiremos y haremos. Y ellos dijeron: haremos y oiremos. Le dieron la primordialidad a hacer las cosas. Por eso es que Dios les da una ley, porque ellos prefieren hacer para recibir, porque esa es la ley. La ley te dice, es como con nuestros hijos. Yo le digo a mi hijo: si tú levantas esto, esto y esto, entonces sí jugamos. Si no, pues no. Y así era la ley. Si tú haces, entonces yo hago, decía Dios, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Dice Dios: mira, pruébame, dame tus diezmos y verás cómo te abro las ventanas. ¿Sí me explico? Dios otorga una ley porque dice: este pueblo funciona así. Vamos a hacer. Pero la ley, pues ya vieron cómo anda la cosa, ¿no? La Biblia. Y viene la gracia. Pero entonces, regresando a los sentidos, por eso el sentido de cada uno de los sentidos en nuestro cuerpo nos habla. La vista, el olfato. Dice que cuando nosotros alabamos a Dios o levantamos una ofrenda, ¿qué pasó cuando salió Noé del arca? Dice que hizo una ofrenda y Dios percibió olor agradable, olor fragante. La Biblia está plagada de la utilización de los 5 sentidos. Pero aquí nos está hablando de aquel sentido que por utilizarlo tiene una repercusión en nuestro interior, la comida. ¿Está usted de acuerdo? Entonces Jesús dice, debe de ser tan así
para que tú tengas una experiencia con Dios y no solamente te bases en métodos. Tenemos que comer y beber al Hijo de Dios, es decir, nuestra experiencia con Él debe de ser tan fuerte que se introduzca como si nos lo estuviéramos comiendo, porque ¿qué pasa cuando nosotros comemos algo? Hay por ahí un título de un movimiento para comer sanamente que dice, ¿eres lo que comes? ¿Y si somos lo que comemos o no? Usted puede ver en mí que soy medio abusivo de la tortilla y el pan, ¿sí o no? Pero se para aquí alguien delgado y nosotros inmediatamente o hace ejercicio o come bien, o sea, lo relacionamos, ¿cierto? Pero aparte de eso, hay efectos y no. ¿Es doctora? Me decía. Enfermera. Pero nos sabrá orientar, ¿sí o no? Que aquello que comemos también se despide por medio de los poros. En las culturas, por ejemplo, los canadienses huelen de una manera, los alemanes huelen de otra manera, los mexicanos, nosotros solemos a salsa, ¿no? Así caminamos y huele a chile, pero casi, ¿no? Hay un olor particular que viene a raíz de lo que... Y esto era lo que Jesús estaba diciendo, o sea, tiene que ser, tu experiencia conmigo tiene que ser tan fuerte, de manera que me comas, o sea, que entre yo en ti y tú destiles. Porque yo no he visto a alguien que coma fruta, y perdónenme la expresión, pero que vaya al baño y deseche carne. La verdad. O sea, lo que entra es lo que sale. Y Jesús dice, yo quiero ser tan real en ti, que entro yo y lo que sale de ti tiene que ser, ¿sí me explico? Su esencia. Eso es a lo que Jesús se refería con cómeme. Que sea tan fuerte, tan real. Ahora, si usted se da cuenta, en el libro de Levítico, capítulo 6 también, versículo 26 y 27, esto era un método físico con una explicación, obviamente. Usted sabe que dice Pablo que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento era luz sobre lo que había de venir, ¿no? Entonces dice Jesús, ¿ya lo tiene? Levítico 6, capítulo 26. El sacerdote, este es hablando del sacrificio por el pecado, o la ofrenda por el pecado. Hablando de la ofrenda, dice, el sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será ¿qué? Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Miren, la ofrenda que venían a ofrecer por causa del pecado, el sacerdote tenía que tomar una parte del animal y comérselo. Y decía que si la sangre, del momento cuando la toma, salpicaba en su ropa, eso lo tenía que lavar. ¿Por qué? Porque no nos sirve la experiencia externa. Por mucho que digas, ay, me rocié de la sangre de... ¿Cómo podía tener efecto la sangre del sacrificio untada en el altar? Si han leído, ¿verdad? Que se untaba en el altar, en los cuernos del altar, y se rociaba alrededor. ¿Cómo podía tener un efecto? Pero si te manchabas tu ropa, la tenías que lavar. Porque todo se resume en que el sacrificio se tenía que comer. ¿Por qué? Porque tenía un efecto espiritual, pero que Dios obraba para que tuviera un efecto santificador. ¿Sí me estoy explicando? Eso es a lo que Jesús se refería. Y Jesús se fue tan adentro que dijo, no te bases en métodos. O sea, ¿qué quiere decir? Estuve en la semana ministrando a una hermana que era muy activa en una iglesia donde participé como 2 años de estarles ayudando y trabajando con ellos. Y la hermana era así, miren, andaba en una célula aquí, andaba allá, y subía y bajaba y se fue al seminario a estudiar. Ella abrió una iglesia en el centro de la Ciudad de México, en una de las partes más conflictivas. Ahí a un ladito de Tepito, se atrevió a abrir una iglesia.
y fue y le pidió a los narcomenudistas que le prestaran el fondo de la vecindad, donde era la bastión de ellos, que se lo prestaran para hacer reuniones ahí. Yo le dije, órale, y por ahí oras por nosotros. Le dieron hasta una lona, puso una iglesia ahí. Imagínense, ¿no? ¿Qué tamaño de movimiento de la hermana? Y hace unos meses estábamos la verdad no recuerdo, estábamos en otra ciudad, y mi mamá me escribió por teléfono y me dice, te vino a buscar fulana de tal. Qué raro. Sí, teníamos contacto y todo eso, y de vez en cuando se llevaba a su hijo y desayunábamos y le servía la charla de administración, pero ahí fue directo a buscarme y me dice, le di tu teléfono, ¿qué? Nunca se comunicó, pero un día Dios me puso la inquietud por la mañana y le escribí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues mal. ¿Qué pasó? Me dejé de congregar, cerré la iglesia, me fui al mundo, ando con un chavo casado, o sea, y yo así, o sea, créanme que no me espanto, pues yo fui tremendo. Sí, o sea, mi suite estaba aquí en el Cerezo de San Miguel. Y yo no vivía en Puebla y era mi suite, imagínense. Y duele el corazón cuando sabes de esas cosas, porque sabes que la persona no lo está pasando bien. Entonces le dije, ¿sabes qué? Inmediatamente nos tenemos que ver. ¿Cuándo? Le dije, la semana la tengo muy ocupada, pero el domingo voy a ir a predicar a una iglesia en tal lado. Te veo, allá en México hay un tren, el tren suburbano. Entonces lo que hace uno en 2 horas a un lugar, lo hace en el tren 25 minutos. Entonces le dije, yo voy a dejar mi carro en la plaza y voy a tomar el tren para ir rápido. Te veo en el tren. ¿Ok? Y se fue con nosotros, porque mi esposa fue a cantar, yo fui a predicar, se fue con nosotros. Y al final me estuvo platicando qué es lo que había pasado. ¿Y sabe qué había pasado? Que ella sencillamente estaba practicando métodos. O sea, ella decía, yo no puedo ir a una fiesta porque soy cristiana. No puedo ligarme a ese chavo porque soy cristiano. Pero jamás era algo interno que surgiera, que fuera una convicción y que dijera, no es lo mío, porque aquí vive el que me salvó. Ya me lo comí, de aquí sale. O sea, no, era simplemente una religión lo que ella vivió. Y miré todo lo que hizo en su religión. Y eso me llevó a pensar precisamente en todo esto. Si nosotros no vivimos a Jesús desde nuestro interior como si lo comiéramos, si no lo probamos, cada experiencia, yo le puedo decir cuántas veces he visto la mano de Dios, y usted va a decir, ay, qué padre, y se va a animar. Pero en el momento que usted esté en el asunto, va a decir, ¿qué hago? Ay, el hermano dijo que así, pero pues es que no me nace. También escuché otro que esto o que aquello, pero pues no me sale. No me checa. Y vamos a decir, yo no soy el preferido de Dios, Dios no está conmigo porque sí está con otros hermanos que han pasado por esto y han salido adelante, Dios tiene sus consentidos, esto no es para mí, que era lo que estos hombres dijeron cuando Jesús les estaba hablando. Ellos recapacitaron qué quería decir y dijeron, no es para mí. Y dice que muchos volvieron atrás. Y podemos nosotros tener o pretender tener experiencias con Dios, pero lo único que Dios va a querer es que nosotros tengamos cada experiencia, cada paso que sucedamos con Él, que sea de tal manera que esa experiencia o esa situación nos enseñe para poder nosotros ir caminando en la vida de manera correcta. No podemos regirnos por el ejemplo de otro o porque yo ya no lo puedo hacer porque soy cristiano. Mire, la verdad, sí somos re bien cristianos, pero se nos cruzan en el tráfico y hay unos cuantos que nos queremos bajar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos de años de trato del Señor para que el carácter... ¿Qué es lo último que cambia el Señor? Mire, yo dejé de decir groserías
y de fumar de un día para otro. Sorprendente, de verdad. De verdad, sí, dije, caray, ya no le digo de cosas a aquel, ni se me antoja un cigarro, de un día para otro. Pero ¿por qué el carácter es lo último que cambia a Dios? Es de todos los días. ¿Por qué? Porque dicen que nada te llevarás, dice la canción, nada te llevarás cuando te marches, ¿no? Le digo que el carácter sí se lo va a llevar, porque el carácter es la esencia, es lo que somos nosotros, es lo que va a responder allá con Dios. Nuestra personalidad, y nosotros la tergiversamos y lo hicimos en carácter, pero es eso. No crean que cuando usted llega al cielo va a decir, uy, no, o sea, lo que se formó aquí va a estar allá. Esta es la plataforma para poder estar o no estar ahí. No es, miren, de verdad, por eso hay una parte en donde dice Jesús que estaba en la fiesta, todo el convivio y toda la cosa, y que dijeron, caray, ¿y este cómo entró? Si no viene vestido de boda. Porque era bien cristiano, porque iba a la iglesia, porque ofrendaba, porque diezmaba, porque lloraba y hasta danzaba. Pero ¿qué creen? Su carácter no era el apto para estar ahí. ¿Y sabe por qué? Porque no comió ni bebió a Jesús. Vivió experiencias nada más, pero no vivió la experiencia interna. Más bien vivió métodos, vivió cosas que nos dicen, no, hermano, usted ya no puede hacer. Decimos, pero bien que tenemos las ganas, está la cumbia en el microbús y ahí vamos hasta con el piecito bailando. No le voy a decir que es malo, que es bueno, usted lo va a ver en la Biblia, tiene pastor, pero sí hay cosas que nosotros decimos, no, estate Satanás, quieto. Cuando la realidad es que el diablo quién sabe hasta dónde anda, pero es aquello que todavía vive aquí adentro, ¿sí o no? Son cosas, mire, es muy de cristianos ser amargados, ¿sí o no? ¿No? Bueno, los que dicen que no ya pasaron, pero en algún momento fueron amargados siendo cristianos, ¿sí o no? ¿No a veces se ha tocado con hermanos que están así enojados de la nada? Sí, ¿qué te pasa? No, estoy sufriendo mis luchas. Si no hay paz en el corazón, si no hay gozo, ¿sabe qué? Necesitamos comer y beber a Jesús para que destile, para que salga Jesús. ¿Sí o no? Sí. Esas ganas de querernos golpear al que se nos atravesó, de que le quiten la licencia, ¿qué es hacer? Es porque Jesús no ha sido. Miren, le voy a decir, es muy de cristianos que tenemos a Jesús como chicle. Nada más lo estamos masticando, pero no nos lo pasamos. Es muy de cristianos hacer eso. ¿Sí o no? Estamos no, si hablamos de Jesús y le amo papá, mi campeón, mi salvador. Pero lo traemos nada más aquí. Ay, no. Tiene que entrar. ¿Qué pasa en el proceso de digestión? Todo se empieza a separar, ¿no? Todo el alimento se empieza a separar. Mire, le voy a dar un dato. En el Edén, Adán y Eva no iban al baño. Nada se desechaba ahí. Eso vino a raíz de la caída. Porque con Dios nada es de desecharse. Cristo Jesús es así, entra y nada se va a dividir para que algo se vaya. No, todo es nutriente, todo es completo, pero tiene que entrar para que viva en nuestra sangre. El alimento se va a la sangre, ¿sabía? Eso es lo que es la única manera. Entonces, cómeme, bébeme, pero así como si trajeras un buen de hambre. Hoy en día, y más con esta cultura de las tendencias, ¿sí o no? Y yo he escuchado muchas prédicas, nos hemos acostumbrado al estilo McDonald's. Todo lo queremos así, ¿sí o no? Porque esas tendencias nos crean una cultura. O sea, tú ya sabes que es posible que te den una hamburguesa en 3 minutos, ¿sí o no? Ya sabes que es posible, entonces no aceptas 10 minutos de retraso que pasó. Si sí es posible, que no me vengan a inventar que no se puede, porque McDonald's lo hace. ¿Sí o no? Y así queremos, y eso se va formando en nuestra vida. Entonces ya queremos que miren, en casa nosotros siempre tenemos un dilema. ¿Vale? Ahorita que viene mi esposa les voy a contar.
No me vayan a decir. En casa procuramos tener la cuantificación del tiempo, ¿no? Para salir y para llegar. Gracias a Dios, solo una vez en mi vida de predicador he llegado tantito tarde, porque tomé un autobús. Pero tratamos de que se junta. Pero déjeme decirle que detrás de la llegada del punto a la iglesia, y todos los hermanos, ay, ya llegó, qué bonito matrimonio, nos bendice. ¿Así? No saben lo que pasó en casa. Sí, ya sé. ¿Y dónde está esto? Y, a ver, ¿tú viste? No, yo lo he visto. Y corriendo con mi hijo y esto y aquello. La verdad es que es una parafernalia para nosotros organizarnos. Y a veces caemos al punto de la rigidez. Y dices, sereno, cálmate. Comúnmente pensamos que el diablo es el que provoca todas las cosas malas. Siempre le echamos la culpa al diablo. Hasta hay una fábula por ahí que un hombre se encontró al diablo triste en una piedra, casi llorando, y le dijo, ¿qué te pasa? Pues es que todos me echan la culpa, yo estoy aquí, ellos son los malos. Y la verdad es que sí, cuando aprendemos a ver al diablo, entonces, ¿saben qué? Es bien sencillo. Para que esta batalla en la vida se nos haga más fácil, consideremos a Dios, nosotros, y la parte que hace el diablo en su chamba, en su trabajo, pero nada más. Porque eso nos va a enseñar a ver que no estamos comiendo a Jesús de tal manera que vive en nosotros para producir el carácter de Cristo, para producir las obras de Cristo y para amar a la gente como la ama a Cristo. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Estas tendencias nos están marcando y nos están haciendo así de, no puede ser posible. Yo le dije a mi mujer un día, oye, no, es que la razón, güey. ¿Qué quieres? Pues así lo hago. Sí, pero pues yo he visto mujeres que de volada se peinan. Tráeme una que me peine, dice. Si conoces que son rápidos, tráeme una de esas. Pero la realidad es que así nos marcan. Y la única forma, mire, ¿por qué los discípulos que lograron, esos que veían, que venían y decían, los que trastornan al mundo, ¿no? Dicen Hechos, que así les llamaban, los que trastornan al mundo, fueron los que realmente no se pusieron a hablar. ¿Cómo no lo comemos tú? No, sí, ya. Se dijeron, ¿qué quiere decir? Porque otra de las fallas de nosotros como cristianos es que hay cosas que queremos preguntar, y no, usted no cuestione al Señor, no. Y nos quedamos con la duda, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? Por ejemplo, les cito un ejemplo de mi persona. Cuando yo leí que Jesús resucitó a Lázaro y manda a decir, muevan la piedra. Miren, de verdad, yo, Jaime, así como me veo, si yo hubiera estado ahí, me hubiera dicho, Chuchito, pues si tú vas a resucitar, pues mueve la piedra, está bien pesada. Ya vas a hacer la charla completa. Sí, así hubiera sido yo, porque le digo una cosa, mi trato con Dios es así de, no me checa, espérame, explícame por qué no me checa. Pero me di cuenta, ahí es donde entra Dios y me dice, no, papacito, no. Esto quiere decir que tú haces lo posible y yo hago lo imposible. Para ellos era posible mover la piedra, pero era imposible resucitar a Lázaro. Somos equipo. Entonces, pero si no preguntamos, no aprendemos. ¿Sí o no? Y a veces tiene que ver. ¿Cuántas veces hemos leído? Si comieses mi carne y bebieses mi sangre, tendréis vida. ¿Y cuando dijiste, amén, yo lo quiero? Si hay alguien así, levanta su mano y venga a hablar con nosotros los pecadores que no lo hicimos. Sí, no, porque... Y me ministra al final. No lo hacemos porque decimos... No, pero como es Jesús, pues sí, no, es Jesús. No digas nada. No, yo me detuve y dije... Esto es una locura. Pero después de leerlo como 100 veces, no crea que llevo 18 años de cristiano y tiene poquito que empecé a armar este tema. Pero dije, ¿qué quiere decir? O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Qué quiere Jesús?
y me dijo, que me comas de tal manera que yo viva tan adentro de ti que tus nutrientes tengan mi ADN, que tu carácter, que tu persona, que tus pensamientos, que todo lo que eres lleve el sello hecho en el cielo. Pero así fue, pero te has conformado a ser el cristiano que pues encuentra unas cosas, qué padre, y que va y ora, y que ministra un matrimonio, unos aquí, otros ahí. Te has acostumbrado, pero no te has preocupado por la verdadera intención que tengo yo de vivir en ti de una manera plena, pero que sea consciente, porque a veces le decimos al Espíritu Santo, ven, abrázame, llévame, rebosa en mí.